Cuando piensas en memorizar más rápido o mejorar tu memoria, posiblemente se te vengan a la cabeza cosas como las técnicas de memorización, algunas reglas mnemotécnicas o algunos métodos de estudio. Todas estas son tremendamente útiles al estudiar, pero hay más cosas que puedes hacer para mejorar tu memoria sin estudiar. Y no me refiero a que si no estudias recordarás mejor las cosas, para nada, sino que existen muchas formas de ejercitar tu cerebro y tu capacidad para memorizar que no tienen nada que ver con el estudio, y te puedes divertir haciendo muchas de ellas. Mediante los ejercicios y las actividades que te mostraré en este vídeo podrás mejorar tu memoria, tu capacidad de concentración y atención y en definitiva aumentar tu rendimiento cognitivo en general para que cuando te pongas a estudiar te resulte más fácil que nunca. Comenzamos. Puzzles. Montar un puzzle obliga a tu cerebro a encontrar la relación entre las imágenes de las piezas y recordar cuáles habías visto antes, lo que mejora tu memoria visual y tu inteligencia espacial. Además, tiene otros beneficios, como mejorar la capacidad de razonamiento y planificación al necesitar organizar las piezas siguiendo una lógica, mejorar la capacidad de observación, mantener la concentración durante más tiempo, también ayudan a reducir el estrés y aumentar la paciencia y la capacidad para perseguir objetivos a largo plazo, porque un puzzle no se acaba de inmediato. Y también son buenos para mejorar la autoestima y confianza en uno mismo, porque completar un gran rompecabezas es difícil y conseguirlo motiva. Juegos de cartas. Algunos de los beneficios cerebrales de jugar a las cartas incluyen la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas, el incremento de la capacidad de concentración y atención, el aumento de la memoria a corto plazo, la mejora de la capacidad de razonamiento abstracto, la planificación de estrategias, la creatividad para diseñar nuevas estrategias de juego, el aumento de la capacidad de controlar las emociones, capacidad para analizar y sintetizar toda la información de la partida, y la memoria, porque necesitas saber qué cartas salieron y cuáles quedan por salir. Además, como todos los juegos, es divertido y aunque puede resultar frustrante si te va mal la partida, en general te ayuda a olvidarte de tus problemas reales y a reducir el estrés. Ajedrez. El ajedrez requiere estar atento a todo lo que sucede en el tablero, tanto a las piezas propias como a las del oponente para seleccionar el mejor movimiento en cada momento y ejecutarlo de forma correcta. Todo esto requiere de una gran concentración, de capacidad de planificación, capacidad de análisis, capacidad de anticipación, capacidad de deducción y de memoria. En consecuencia, cuando juegues al ajedrez estarás entrenando todas estas facultades mentales. Memorizar una lista de la compra. A menudo las personas confiamos poco en nuestra memoria y lo anotamos todo por miedo a olvidarlo, sobre todo si son cosas importantes. Y está bien, pero esto deriva en el desarrollo de pereza mental, de poca agilidad mental y de poca capacidad de memorización. La solución es sencilla: acabar con la inactividad mental. Al hacer cosas cotidianas tan simples como memorizar tu lista de la compra, estás ejercitando tu memoria, de manera que esto ayuda a mejorar tu capacidad para memorizar y mantiene tu cerebro en forma. Puedes hacer una lista por si acaso te olvidas de algo, pero cuando estés en el supermercado haz la compra de memoria y solo al final, cuando creas haberlo cogido todo, revisa tu lista para asegurarte. Es algo simple, pero efectivo. Juegos de unir parejas. En este caso me refiero no a los juegos de unir palabras sinónimas o relacionadas, que también son buenos, sino que me refiero a los de unir imágenes emparejadas, ya sea que una complementa a la otra o que juntas forman una sola imagen. Las capacidades de observación y análisis son muy importantes y los juegos de unir las parejas pueden ayudar a mejorar estas habilidades, ya que requieren que prestes atención a los detalles, memorices y relaciones imágenes y seas capaz de analizar la información de manera rápida. Trivial. ¿Quién no ha jugado alguna vez? Además de ser bueno para agilizar tu memoria, porque tienes que buscar información entre tus recuerdos y hacerlo rápido, también es una forma divertida de aprender cosas nuevas. Otros juegos de brain training. Además de los mencionados, existen muchos otros juegos o pasatiempos que te pueden ayudar a mejorar la memoria, la agilidad mental, la creatividad, el razonamiento, la planificación, la visión espacial y, en definitiva, todos los diferentes aspectos de tu cognición. Los sudokus, los crucigramas, las sopas de letras, el cubo de Rubik, juegos de memorizar secuencias, son apenas algunos ejemplos de la inmensa cantidad de juegos de brain training que existen. Aprender a tocar un instrumento. Tocar un instrumento musical es una de las formas más eficaces de estimular la inteligencia y entrenar el cerebro. Aprender a tocar un instrumento requiere que varias partes del cuerpo participen al mismo tiempo, y por eso involucra la actividad de varias partes del cerebro, las encargadas de la memoria, de la lógica y la movilidad. Por eso mismo, se ha demostrado que aprender a tocar un instrumento ayuda a la movilidad, promueve el desarrollo psicomotor y facilita el desarrollo de la memoria y el lenguaje. Además, requiere de mucha coordinación y atención. Finalmente, según los expertos, la música ayuda a aumentar la capacidad de adaptación y cambio del cerebro, mejora la neuroplasticidad cerebral y finalmente aseguran que aprender a tocar un instrumento musical ayuda a combatir el deterioro mental y cognitivo propio del envejecimiento.
Aprender un nuevo idioma. Aprender nuevos idiomas, así como tocar un instrumento, puede ayudar a preservar tus capacidades cognitivas y a retrasar el deterioro cerebral y la aparición de enfermedades como el Alzheimer. También sirve para mejorar la memoria, ya que para aprender un nuevo idioma necesitarás conocer y recordar muchas palabras nuevas. Además, a las personas que hablan varios idiomas les resulta más fácil pasar de una tarea a otra y se adaptan mejor a los cambios. Ejercicio físico. Se ha demostrado que hacer ejercicio físico es beneficioso para el cerebro en general y también para la memoria, pues la liberación hormonal que se produce al hacer deporte influye de forma positiva en la cognición, dando como resultado una mayor capacidad de atención y concentración, mayor motivación, mayor capacidad de aprendizaje y de memoria. Usa tu mano no dominante. Ser ambidiestro presenta múltiples ventajas, entre ellas el utilizar la mano no dominante puede ayudar a desarrollar y estimular todas las funciones cerebrales. Por lo general, todas las personas tenemos un lado dominante que utilizamos mucho más y en consecuencia desarrollamos mucho más las capacidades del hemisferio del cerebro que controla ese lado. El hemisferio izquierdo para los diestros y el hemisferio derecho para los zurdos. El hemisferio izquierdo se encarga de las funciones analíticas, mientras que al derecho se lo relaciona con la creatividad. Por lo tanto, al utilizar con frecuencia la mano contraria, una persona diestra podría potenciar su imaginación, mientras que una persona zurda podría estimular sus habilidades lógicas. Leer a diario. Al igual que tocar un instrumento y aprender un nuevo idioma, la lectura cotidiana reduce la pérdida de memoria y la pérdida de capacidades cognitivas en general propias de la edad, además de reducir las probabilidades de padecer Alzheimer. Además de ello, mejora tu capacidad de comprensión y de razonamiento, mejora la imaginación y la memoria y mejora la fluidez verbal y el dominio del idioma. Y por si fuera poco, la lectura te abre las puertas a descubrir nuevas palabras y aprender cualquier cosa que desees. No existe campo de conocimiento al que no se pueda llegar a través de un libro. Estas son las 12 actividades buenas para mejorar tu rendimiento intelectual y tu memoria que puedes hacer en cualquier momento y te ayudarán a mejorar en tus estudios. Si el vídeo te ha resultado útil, compártelo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo.